3. Bienvenidos a nuestro programa del Ministerio Rey Victorioso. Hoy vamos a tener un programa especial, porque durante los dos programas anteriores que tenían que ver con las tres dimensiones de la cruz, presentamos la doctrina básica en el primero y en el segundo presentamos la práctica en cada una de estas tres etapas. Y entonces nos han llegado una serie de dudas y de preguntas que queremos dedicar este programa a responder las preguntas que nos han llegado. Y creo que es importante que nosotros enfrentemos un poquito esta situación para dar respuesta a todas las dudas, o por lo menos algunas, porque la verdad es que nos llegaron bastantes preguntas. No sé si nos va a dar tiempo de hablar de todas, pero lo que sí puedo decirles es que es muy importante que pongamos atención a ellas. Así que voy a pedir que me lean la primera pregunta, por favor. La primera pregunta dice así. Estoy en la tercera dimensión de la cruz, pero tengo muchas luchas con pensamientos, palabras y acciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vencerlas? Muy bien. Yo veo algo interesante aquí. Primero, estoy en la tercera dimensión de la cruz. Eso quiere decir que ella es una persona que ha madurado bastante. No está en los primeros pasos, sino que ha pasado por muchas situaciones y ha ido avanzando para ir venciendo las pruebas de la vida y a ir santificándose. Es evidente que nadie puede, digámoslo en estos términos, estar sin ser tentado, sin tener pruebas, sin tener malos pensamientos, porque el medio ambiente nos sumerge en ese tipo de cosas. Sin embargo, creo que Jesús es un buen ejemplo. Jesús estuvo en el desierto durante 40 días ayunando y orando, él solo. Y es importante notar algo aquí. Su tiempo es de oración y su tiempo es de ayuno. Está practicando ambas cosas. Durante todo ese tiempo de oración, el diablo viene y le pone pruebas. Por ejemplo, la primera prueba que le puso es, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús fue, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si iba a dar una buena respuesta a eso es, número uno, tenemos que apoyarnos en la palabra porque nos da la fortaleza necesaria para destruir toda prueba que el diablo nos pone. Y toda tentación que viene a nosotros tiene una forma de combatirla a través de la palabra. Así que esta es una de las cosas. La segunda cosa, lo que Jesús estaba haciendo, orando. La oración nos fortalece. El toque del Espíritu Santo nos fortalece. Entonces nosotros sabemos que para lidiar con los problemas de la vida tenemos que acudir a la palabra, a la oración, a la comunión permanente con Dios. Eso siempre nos va a dar la victoria. Muy bien, pasemos a la siguiente. La siguiente dice así. Quiero mostrarles a los demás el carácter de Cristo en mí. ¿Cómo puedo lograrlo? Muy bien, yo creo que esta pregunta es más sencilla de responder. Les voy a decir por qué. Porque es cuestión de vida. Yo no me voy a portar bien delante de los demás y portar de otro modo delante de mi familia o en secreto. Yo tengo que ser el mismo en todo momento. Mostrar a Cristo es que vean cómo vivo todo el tiempo. Y eso hace que Cristo sea visto en nosotros. Sí puede haber una diferencia porque la gente no necesariamente va a captar que nuestra vida muestra a Jesucristo. Necesitamos obviamente acompañar de nuestra vida con ciertas palabras. Es importante si no comprenden que nuestra vida es diferente. Pero en principio la palabra puede reforzar los actos de nuestra propia vida, de tal manera que nosotros estamos mostrando a Cristo, no como el propósito básico de nuestra vida, sino que nosotros somos lo que somos por causa de lo que Cristo ha logrado hacer en nuestra vida. Así que la mejor manera es vivir nuestra fe de acuerdo al nivel en que estamos
creciendo y desarrollándonos. Muy bien. ¿Una pregunta más? La siguiente, vamos a ver. Me cuesta tratar con aquellos que llamándose cristianos reflejan lo contrario. Igualmente idealizo mucho a las personas y la mayoría de las veces me fallan. ¿Qué puedo hacer? Muy bien. Hay varias cosas aquí que me gustaría tocar. Tratar con personas cristianas que no han crecido o que hay cierto nivel de hipocresía en sus vidas. Nosotros tenemos que mostrar madurez. Nosotros tenemos que aprender a soportar a las personas, no importa qué, porque cuando una persona empieza a caminar en Cristo tiene muchos problemas que trae del mundo. Y algunos se quedan en ese nivel y no crecen. Y entonces tratar con ellos es sumamente difícil. Pero muchas veces Dios permite que las personas complicadas participen en nuestra vida para fortalecernos a nosotros y que aprendamos a ser más fuertes y a amar a las personas en todas las condiciones en que están. Así que es importante que nosotros veamos esto, porque tenemos que darnos cuenta de que el trato con las personas que no son lo que dicen ser, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, solo tener cuidado de no caer en engaños ni en cosas, sino que prepararnos bien, porque estamos para amarles y para servirles a pesar de todo. Si son personas muy cercanas, si hay conflictos severos, evitemos una mala amistad. Y es importante que nosotros caminemos en eso. Muy bien. En la siguiente dice, me cuesta ver mis errores. ¡Wow! déjenme leerles un pequeño texto de la Biblia que nos ayuda con eso. David había fallado delante de Dios. Había pecado en dos formas terribles. Había cometido adulterio con Betsabé y al mismo tiempo mandó a matar al esposo de Betsabé. Cuando David pide perdón y se reconcilia con Dios, usa una frase en el Salmo 139 que creo que vale la pena que tengamos presente. Esa frase está en 139, 23 y 24 y dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Yo encuentro en lo que David está diciendo una linda respuesta a los problemas que nosotros tenemos de enfrentar nuestros propios errores, nuestras propias dificultades. Y lo voy a decir de esta manera. El problema básico en esto es que nosotros somos muy pocos para sostenernos y afianzarnos en la palabra y utilizar la verdadera fe para nosotros. Creo que tenemos la obligación de decirle a Dios con cierta frecuencia y cierta regularidad en nuestra vida, Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos, examina mi actuar. Señor, revélame mis defectos. Señor, revélame cómo estoy. Y entonces el Señor va a ayudarnos a nosotros y nos va a encaminar por la verdad. Otra manera de hacerlo es pedir consejo con personas mayores que nos digan si nos ven algún defecto. Mayores, digo mayores en términos de fe, no de edad. Simplemente creo que aquellos que han vivido la fe han crecido y pueden ayudarnos y pueden ver nuestros defectos. A veces tenemos puntos ciegos en nuestra vida y esos puntos ciegos nos afectan. Pero así es como sucede. Pasemos a la siguiente pregunta. Empecé a vivir las dimensiones de la cruz cuando me convertí. Es obvio que sí. La primera situación que nosotros tenemos que vivir es en nacer o convertirnos, es venir a Cristo.
Y venimos a Cristo bajo la primera dimensión, porque nuestra conversión es que Cristo dio su vida por nosotros. Cuando nosotros entendemos que Cristo dio su vida por nosotros, entendemos que estamos en la primera dimensión de la cruz. Lo que sucede es que una cosa es que nosotros entendamos que Cristo dio su vida por nosotros y otra cosa es que nosotros sigamos viviendo como queremos. Porque hay una cosa fundamental. Cuando uno se convierte a Jesucristo, empiezan rápidamente a desaparecer los pecados más grandes. Y poco a poco el Señor va trabajando con las situaciones internas. Y conforme Dios cambia una cosa, va apareciendo otra y poco a poco va sanando. Así que sí, yo empiezo a caminar en la primera dimensión de la cruz cuando me convierto. Así es. Pasemos a la siguiente. ¿Es lo mismo ser salvo que nacer de nuevo? Bueno, esa pregunta va un poquito más allá, pero la voy a responder porque es importante y creo que es duda de muchos. Ser salvo implica haber creído en Cristo. Implica, quizás voy a llamarlo así, una transformación. Antes mis pensamientos giraban alrededor de cualquier cosa. Hoy giran alrededor de Cristo. Estoy convencido de que Jesús es mi Salvador. Pero nacer de nuevo tiene una implicación muy fuerte. Quiere decir, hay un cambio radical en mi vida. Voy a poner un ejemplo, el bautismo. El bautismo es la figura principal que nosotros tenemos en la Biblia para decirnos que pasamos a una manera de vivir diferente. El bautismo no es otra cosa que decir muero con Cristo y resucito con Cristo. Así que lo importante es que me sumerjan en el agua, que oran unos 10 minutos por mí bajo el agua y que cuando yo salga hay resucitado de nuevo. Entonces mi vida empieza a cambiar. Pero yo tengo que estar dispuesto. Fíjense que el bautismo no es otra cosa que la disposición de mi propio corazón para decirle al Señor, yo consagro mi vida a ti y voy a vivir para ti. Eso trae la implicación de que yo voy a nacer de nuevo. Porque Jesús dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. No simplemente creer ni arrepentirse. Es nacer del agua y del Espíritu. Es el nuevo nacimiento. Viene por el agua, porque el agua destruye mi vida natural y el Espíritu levanta mi vida espiritual. Así que yo sé que soy salvo, pero necesito crecer y el nuevo nacimiento viene a transformar todo el interior de mi vida. Pasemos a la siguiente. ¿Son salvos quienes se quedan en la primera dimensión de la cruz? Son salvos. El primer ejemplo que tenemos es que cuando Cristo murió en la cruz había un ladrón que se arrepintió y fue salvo. Jesús mismo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el hecho de estar en la primera dimensión de la cruz no nos roba la salvación. Tal vez nos roba galardones, en el sentido de que no servimos, no trabajamos, no hicimos nada por el Señor. Pero posiblemente, como dicen algunos, nos colamos en el cielo por debajo de la puerta. Pero no somos de la gente que pueda desarrollar una vida santa y pura delante de Dios. Hay que trabajar esa área. La siguiente. ¿Es el ayuno la medida para practicar las 3 dimensiones de la cruz? En principio no. El ayuno no es el aspecto fundamental para las 3 dimensiones de la cruz. El ayuno nos ayuda para dominar las cosas materiales. Pero simplemente es una escuela, pongámoslo así, pero es la vida diaria la que nos va manifestando a nosotros que estamos creciendo, que estamos madurando. Las dimensiones de la cruz sí requieren una vida de oración, una vida de crecimiento, una vida de desarrollo, una vida de estudio de la palabra. ¿Por qué razón? Porque son las armas espirituales que Dios nos dio. Yo no puedo pelear una batalla si no tengo armas.
No puedo crecer ante los conflictos de este mundo si no tengo las armas. Y mis armas son la palabra de Dios y la oración principalmente. El ayuno puede ser una ayuda, pero no es la fuente para crecer. El crecimiento viene de la aplicación diaria de la palabra que aprendo en las acciones de mi vida. Así es. Lo siguiente. La siguiente. Cuando he resucitado junto con Cristo, entonces los dones empiezan a fluir. No. Los dones no son el producto de la madurez. Los dones espirituales son el resultado del bautismo del Espíritu Santo. Y eso viene casi desde un principio que nosotros nos convertimos. Obviamente los dones van madurando en nuestra vida conforme nosotros vamos madurando también. Pero los dones Dios nos los da desde un principio. Y a veces por eso es que nos cuesta, o por eso es que hay problemas con los dones espirituales, porque a veces, perdonen que use esta figura, pero somos como caballo desbocado con los dones. Y hacemos sus barbaridades con ellos, porque no sabemos todavía, por falta de madurez, manejarlos. Imagínense ustedes que de repente alguien nos dice, mire, súbase al avión y manéjelo. Pues yo no sé cómo manejarlo, ¿eh? Sobre todo si va volando, se quita el piloto y nos dice, ahora, éntrele usted. Yo no puedo. Pero puedo aprender. Y poco a poco voy a ir desarrollándolo. La capacidad la tengo, pero tengo que desarrollarla. Entonces, el punto es, los dones son obra del Espíritu Santo, pero no forman parte de una madurez. Son simplemente algo que Dios nos da. La siguiente. ¿Es suficiente morir al pecado? ¿Dónde queda la oración, el estudio de la Biblia, el arrepentimiento y el cumplir sus mandamientos? Bueno, en parte hemos ya mencionado algo de esto. Eso es cuestión de todos los días. Crecer no puede suceder sin meditar la palabra, sin estudiar la palabra, sin oración. Nadie crece sin esas cosas. El crecimiento tiene la necesidad de estar firmes en la palabra. La otra cosa que yo digo que nos ayuda mucho en el crecimiento son las pruebas, las tentaciones, todo ese tipo de cosas nos ayudan. ¿Por qué razón nos ayudan? Porque son la prueba. Son para medir, pongámoslo así, el tipo de madurez que nosotros llevamos en la vida. Si nosotros no maduramos, es porque no estamos venciendo las pruebas. Pero vencer las pruebas necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios y tenemos que tener la fuerza y el poder del Espíritu Santo que se mantiene y se desarrolla a través de una vida constante de oración. No solo en las reuniones que podamos tener en nuestra iglesia. En la vida diaria necesitamos desarrollar tiempos de calidad de oración. Y eso es importante para que nosotros podamos vencer todo eso. La siguiente. ¿Alcanzaré la perfección hasta la segunda venida de Cristo? Bueno, mi respuesta es no. Creo que una de las cosas que nosotros debiéramos saber y saberlas muy bien es que Dios exige la santificación para el día de hoy, no para la eternidad. ¿Qué interés tiene llegar a ser santo en la eternidad cuando ya no va a haber pruebas, cuando ya no va a haber tentaciones, cuando ya no va a haber pleitos? Ahí es una santidad sin pruebas, pero aquí es una santidad probada. Y es tan fuerte, déjenme leerles un pequeño pasaje que siempre ha impactado mi corazón. Y yo digo, ¿hasta dónde esto se puede? Pero Jesús mismo nos dijo a nosotros
en San Mateo 5:48 estas frases. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Solo óiganlo bien. Ustedes sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué versículo más tremendo? La Biblia nos habla a nosotros del proceso de madurez. Y ese proceso Dios lo quiere hoy. Y por eso levantó los ministerios quíntuples en la iglesia. Los levantó para edificación del pueblo, para que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Entonces Dios espera la santidad para hoy, no para mañana, no para cuando Cristo venga. Ese es un asunto que se va a cumplir y se debe ir desarrollando hoy. Déjenme así brevemente decirles, Juan Wesley trabajó este tema tremendamente en su avivamiento y publicó un libro de testimonio de personas que llegaron a la perfección. Déjenme decirles un poquito esto, porque hablamos de perfección en términos de Dios, pero la perfección humana es la perfección libres de pecado, pero no libres de los problemas humanos. No libres de enfermedad, por ejemplo. No libres de molestias y cóleras. Fíjense que Jesucristo dijo, enójense pero no pequen. O sea, hay enojos. Pero en los enojos uno tiene que dejar de pecar. Es decir, no prorrumpir en maldiciones, ni en cosas, ni en malos pensamientos y todo eso. Eso significa, mis hermanos, que estamos delante de algo que tiene que ser para hoy. Así que trabajemos nuestra santidad porque Dios espera que seamos no solo santos de nombre, sino santos como Dios quiere. La siguiente. Solamente cuando esté en la presencia eterna de Dios, ¿perderá mi naturaleza pecaminosa su poder? Volvemos otra vez a un punto. Este es muy parecido a la pregunta anterior. Porque solo cuando esté en la presencia de Dios al final de los tiempos, perderé el deseo de pecar. El asunto es que, fíjense que voy a leerles un texto y voy a mencionarlos en términos gramaticales. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada, no va a ser crucificada, sino que fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Yo quiero decirles esto, es importante entenderlo porque, número uno, el poder de nuestra naturaleza carnal fue clavado en la cruz. Es cosa del pasado. Y yo debo apropiarme de lo que es el pasado para saber que en fe el poder de mi carnalidad quedó bajo la sumisión de Cristo y también bajo mi autoridad, de tal manera que yo ya no soy esclavo del pecado. Si ustedes lo ven, ser esclavo del pecado implica vivir en pecado todo el tiempo. Cuando nosotros vamos creciendo, posiblemente hay pecado, o pecados en términos plurales, pero son más pequeños y son de los que pedimos perdón. Pero poco a poco debiéramos ir dejando eso atrás hasta llegar al nivel de santidad que Dios quiere. Pero eso es para hoy. Eso no sucederá. Y el poder que destruye o que limita la pecaminosidad en nosotros, eso fue destruido en el pasado. Y tenemos que apropiarnos de eso hoy. Amén. Listo. Siguiente. Cuando cometemos un pecado, ¿volvemos a empezar desde el principio? No. Voy a establecer una diferenciación
porque me parece a mí que en la epístola a los romanos Pablo trata el problema del pecado y el problema de los pecados. Pecado en singular significa una condición humana. Está en pecado, está afuera de Dios. Ahora, pecados es cuando nosotros, siendo cristianos, fallamos. Yo digo que tanto en la primera dimensión como en la segunda como en la tercera dimensión y aún con la vida resucitada nosotros podemos pecar. Pero pedimos perdón y continuamos en nuestra línea. El punto es, pedir perdón implica no vuelvo a cometer el mismo pecado. Quiere decir que mi vida dio un paso adelante y no regresa. No puedo volver, yo sigo adelante y mi vida se ve fortalecida porque yo fui restaurado. Miren, Dios, hablamos del Salmo 51, David pide perdón, y una de las cosas es cuando nosotros miramos esa situación, Dios restablece, restaura. Y restaura completamente como si nada hubiera pasado. Pero tenemos que mantenernos firmes en el cambio. ¿Otra pregunta? Si hemos pecado, cuando venga el Señor, ¿no nos iremos con Él? Bueno, la pregunta es significativa, ¿saben ustedes? Nosotros podemos cometer muchos pecados, pero uno de los principios que nosotros debemos desarrollar es, si cometemos un pecado, pidamos perdón inmediatamente. No tenemos que esperar, mire, voy a llegar a la iglesia y voy a pedir perdón. Eso no es correcto. Yo soy sacerdote del Cristo viviente y puedo llegar a su presencia y pedirle perdón por la falta que he cometido y estar siempre, todos los días, a cuentas con Dios. Yo pude haber pecado ahora mismo y en 10 minutos viene Dios a recoger a su iglesia. Yo antes que eso, cuando me doy cuenta que pequé, le pido perdón a Dios inmediatamente. Yo creo que sería difícil si nosotros ya estamos maduros cometer pecados y no ponernos a cuentas con Dios. Es peligroso. Pero lo que puedo decir es, aprendamos el principio de que si fallamos, enderecemos el camino inmediatamente. Mientras más tardemos, más lejos se hace el camino del perdón. Ahora, la falta de arrepentimiento siempre nos aleja de Dios. Yo diría que en principio, si nosotros cometemos un pecado, no necesariamente vamos a dejar de ser salvos. Pero sí, tenemos que arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios. Ese es el aspecto fundamental de todo esto. ¿Todavía tenemos alguna pregunta? Una más. Una más, vamos a ver. Dice, ¿qué nivel de santidad se debe tener en cada una de las dimensiones de la cruz? Bueno, la santidad es un proceso creciente. Así como crecemos de fe en fe, vamos creciendo en santidad. Yo digo que el nivel más bajo de santidad se da en la primera dimensión de la cruz. Estamos recién convertidos. Pero poco a poco vamos desarrollando. Se espera que en la tercera etapa, en la última, juntamente con resucitados con Cristo, como Pablo dice en Colosenses 3, que si resucitamos juntamente con Cristo, siempre miremos las cosas de Dios, las cosas que Él nos revela en su palabra, el ejemplo de Cristo, la palabra de sus apóstoles y discípulos en la Biblia. Y yo creo que eso nos va a tener a nosotros de una manera firme, porque la santidad es un asunto creciente. Así que la santidad del recién convertido nunca va a ser igual que la santidad del que ya está en madurez. Entonces, lo importante es que todos vayamos madurando, así poco a poco vamos creciendo en santidad. De eso nos damos cuenta porque en toda iglesia tenemos gente de diferentes niveles.
Algunos acaban de empezar, otros van a medio camino, otros van más arriba, otros ya llegaron a su meta. Me parece que lo importante en nosotros es darnos cuenta que la santidad y el proceso de nuestra vida es un nivel de crecer y crecer y crecer cada vez. Qué importante es que nosotros miremos estas cosas, ¿saben? Y voy a terminar el programa aquí, aunque esta era la última pregunta, había más, pero también si todos los que escuchan el programa hubieran hecho preguntas, entonces creo que tendríamos para unos 10 o 15 programas. Pero con lo que hoy hemos hablado, creo que respondemos muchas dudas que ustedes que están viendo el programa tienen. Así que yo doy gracias a Dios por esta oportunidad y doy gracias a Dios porque reconozco que la obra de Cristo es suficiente para cambiarnos la vida. Empezamos poco a poco, así como el niño pequeñito necesita el apoyo de los demás para poder subsistir. Así el recién convertido necesita el apoyo de Dios y de los demás para crecer. Pero poco a poco vamos desarrollando hasta ser instrumentos útiles, santos y perfectos para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Bendigo a todo tu pueblo, bendigo a los que nos están viendo y oro porque se cumpla esta verdad bíblica, que fuimos llamados para ser santos y ser perfectos delante de ti, según lo que tú has establecido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.